Quijano. Punto de encuentro. Noticias, entrevistas, análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Televidentes del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo El Guayas. Aquí estamos en su opinión, punto de encuentro, correspondiente a este martes 28 de julio, año 2026. Ya prácticamente estamos en los últimos días de este mes de julio. El próximo viernes culmina este mes de julio, oyentes amigos, y viene el mes de agosto. Así que esperando evidentemente que cada quien luche por sus metas, objetivos, eso es lo importante. Muy bien, en lo que respecta a temas de antropología, arqueología, bueno, aquí con la presencia del doctor Javier Vélez Alvarado, con quien vamos a conversar al respecto, pero antes es importante tener presente que la antropología es la ciencia que estudia a la humanidad, para lo cual la antropología se divide en 4 ramas, que es la antropología sociocultural, antropología lingüística, como también antropología en lo arqueológico, en fin, entre el otro punto. Bien, como les decíamos, aquí con la presencia del doctor Javier Vélez Alvarado, quien es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y también miembro de la Academia Nacional de Historia, a quien le damos la cordial bienvenida y también con una amplia trayectoria en el campo de la investigación en cuanto a lo que tiene que ver a las culturas antiguas. Bien, doctor, gracias por estar en un punto de encuentro. ¿Qué significa para usted, doctor, investigar y, por supuesto, hallazgos en cuanto a temas de las culturas antiguas? Bien, como manifestaste, la antropología tiene bajo su mando muchas ramas, todas relacionadas con el hombre, que somos los que generamos generalmente cultura. Desde ese punto de vista, ¿qué es la arqueología? La arqueología no es más que el estudio de los remanentes culturales, pero materiales, que dejó el hombre en el transcurso del tiempo. ¿Eso qué implica? De que cuando tú encuentras alguna evidencia, a veces en superficie, ¿qué es lo que tienes que hacer? Definitivamente, pues entrar y elaborar un proyecto y manejarse de acuerdo a todas las técnicas que se emplean hoy en día para realizar ese trabajo. Ese material generalmente siempre es clasificado, pero no es cuestión de ir a hacer huecos por hacerlo, ¿no? Eso implica de que tú tienes que tener una metodología en la cual se te va a dar la veracidad de lo que estás hallando. Los registros pueden ser en excavaciones de cada 5 centímetros, 10 centímetros, que nosotros llamamos niveles arbitrarios, pero vamos registrando todo lo que encontramos y vamos viendo la ubicación donde aparecen los objetos para poder dar una buena interpretación. La arqueología usa ramas afines para poder tener una idea clara de lo que nosotros estamos haciendo. Dentro de esas ramas tenemos, la química, que nos ayuda con algunos procedimientos. Después tenemos parte, ¿no?, de lo que corresponde a la geografía. Nosotros sin la geografía pues no sabríamos ubicar todos los sitios y darle una distribución espacial en el transcurso del tiempo, pero también de todo lo que se encuentra en unas provincias, en una región y en el país. Desde ese punto de vista entonces tenemos una idea clara de cómo se va comportando el hombre a través de todo el tiempo que ha pasado. Nuestra evidencia más o menos empieza en el año 6600 a.C. con el sitio Las Vegas, sitio que está ubicado en la actual provincia de Santa Elena y justamente en la cabecera cantonal. Es un sitio que se llama precerámico. ¿Y por qué precerámico? Porque no hay ninguna evidencia de material cerámico. Encuentras ahí piedras, lascas, pero también hay un entierro famosísimo que se llama el entierro de los amantes de Zumba. Bien, y cuando hay un hallazgo, ¿cómo hacen los estudios? ¿En qué se basan? Nos basamos en análisis del material para saber a qué cultura pertenecen, y dentro de esa cultura nosotros podemos decir, esto está encasillado en un periodo de tiempo que puede ir en 1000 años, puede ir en 2000 años, 3000 años de antigüedad. A manera de ejemplo, la fase Valdivia tiene 8 etapas y cada uno lo caracteriza algo especial. Las primeras estatuillas de esta cultura son de piedra, después viene la cerámica. Entonces, tú en función de eso vas diciendo, esta estatuilla puede tener aproximadamente unos 4000 años, la de cerámica puede tener unos 3800 años, ¿no? Son los parámetros que manejamos, pero todo eso ya ha sido ubicado en función de ¿qué? De los fechamientos de radiocarbón que se han hecho en el transcurso del tiempo.
Desde 1950 tenemos fechamientos de radiocarbón que son precisos y que están enmarcados y los que sirvieron también para armar toda una cronología, ¿no? Y también ir definiendo las culturas. ¿Usted cree que en cuanto a hallazgos ya está todo o aún falta por hallar más? No, nos falta mucho por hacer. Nosotros no estamos al nivel de nuestro vecino país, Perú, en donde las investigaciones y donde el Estado sí invierte mucho dinero en sus investigaciones arqueológicas. Acá muchas veces salen a través de ciertos proyectos de empresas particulares que tienen que hacer su estudio de impacto ambiental, pero definitivamente nos falta mucho por recorrer el país para buscar mayores evidencias y poder tener una idea clara de todo el desarrollo cultural que ha tenido el Ecuador en estos últimos 6.000 años. En cuanto a la preparación de un arqueólogo, ¿es constante? Definitivamente que sí, y no solamente es la arqueología, porque tienes que estar leyendo cosas del pasado a nivel de arqueología, la historia de la arqueología, también lo que se dejó hecho. A veces muchos de nuestros colegas siguen manejando una información de los años 50 y 60, pero las cosas han cambiado, hay nuevas informaciones basadas en excavaciones. Asimismo tenemos una información en donde se empieza a incorporar, para el caso de los últimos periodos, la información etnohistórica, pero también la información geográfica, y desde esa manera podemos ir armando todo un esquema de las ocupaciones que han tenido las culturas. Somos Opinión y Noticias, punto de encuentro. Aquí estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, aquí dialogando con el doctor Javier Vélez Alvarado, quien es experto en lo que respecta a estudios de las culturas antiguas. Bien, y en cuanto al tema de la anatomía, ¿verdad? Hablemos de la estatura, ¿cómo eran antes el ser humano? Bueno, las mediciones antropométricas que se han realizado a través de osamentas, ¿no? Andamos en algunos casos, las osamentas femeninas están en 1,55, 1,58 para los hombres, 1,60, 1,62 máximo, ¿no? Esto de los entierros que hemos encontrado para el caso de esta cultura que nosotros llamamos Huancavilca, pero es una secuencia que viene desde Valdivia, entonces no es nada raro que tengamos a nivel de estatura las dimensiones que van entre el 1,50 y 1,55 máximo hasta el 1,60. Somos Opinión, punto de encuentro. Vamos a un corte. Este es su informativo Punto de Encuentro, con la conducción del licenciado Nelson Cedeño y la licenciada Lorena Quijano. Punto de Encuentro, noticias, entrevistas, análisis, opinión, información veraz y oportuna. Punto de Encuentro. Bien, vamos con más. Somos Opinión, punto de encuentro, aquí con la presencia de nuestro invitado de lujo, si cabe el término, el arqueólogo Javier Vélez Alvarado. Bien, correcto. Arqueólogo. Vamos entonces, usted también es miembro de la Casa de la Cultura en lo que respecta al tema académico y histórico también, ¿verdad? Háblenos respecto a los eventos culturales de la Casa de la Cultura por motivos de las fiestas de Guayaquil. ¿Cuáles son o cuáles fueron? Bien. Somos miembros de la Casa de la Cultura y de la sección de Arqueología y Antropología. Desde hace muchos años, hago la aclaración, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante? De que consideramos a nivel de un grupo de arqueólogos, de que tenemos que dar a conocer más las investigaciones que se vienen realizando. No depende solamente ya de una entidad, tenemos que abrir el espacio de la ciudad, porque consideramos que se ha perdido mucho tiempo en dar a conocer la verdad de la arqueología de la región, no solamente de Guayaquil. Entonces, este año planificamos, junto con la directora del núcleo de la Casa de la Cultura, la doctora Marta Rizo, planteamos, señora, hay que dar a conocer todas estas investigaciones, hay que actualizar a nuestra población, pero también hay que actualizar a los profesores, porque un poco están desactualizados. Empezamos con una charla sobre los grupos étnicos de la costa ecuatoriana, en donde planteamos muchas cosas nuevas. Una de esas es de las actas de bautizo de la iglesia de Santa Catalina de Coloncha, en donde te dicen el niño Juan, indio Huancavelica. Siempre hemos manejado una cronología que en el año 1530 o el 1533, cuando muera Atahualpa, se acabó todo, y no es así. Estos datos nos están dando la pauta de que esa gente continuó. En esas actas para el año 1762 se menciona ahí
el niño Juan Gabriel, indio, Huancavelica, 1762. Y en una partida o una inscripción de nacimiento de Santa Elena, ¿no?, ya le eliminan el Huancavil, que le ponen solamente indio, para 1930. Es decir, que nuestra gente se mantuvo con su identidad como lo que eran. Y lo mismo pasa en la cuenca del Guayas con el grupo que nosotros llamamos chonos, que están asociados a la cultura Milagro Quevedo arqueológicamente. Y cuando tú analizas las estatuillas que tienen por lo menos 2.500 años, tienes representados a los sáchilas. Entonces, cuando se le planteó esto a la Casa de la Cultura, lo aceptaron con mucho gusto. Entonces, tenemos organizado para este jueves una charla que trata sobre los huancavilques y todos los viajes que están haciendo hacia México en ida y vuelta. Arqueólogo, ¿y esos escritos originales? Nosotros estamos manejando una información que está con la arqueología, que es la evidencia, más la etnohistoria, que son documentos escritos de todos los trayectos. Y lógicamente las evidencias arqueológicas que encontramos. En el occidente de México hay evidencias de que tenemos material de la cultura Valdivia en sus fases 6, 7 y 8. Hay material machalilla, hay material huancavilca, que es el último contacto que tenemos, o sea, están registrados los elementos culturales. Desde ese punto de vista, entonces, estamos dando un nuevo aporte y una nueva visión de lo que se planteó en la década de los 50. Hoy en día, esa información ya es veraz. Correcto. Ya que habló de Atahualpa, ¿qué significó para la sociedad de aquel entonces con la llegada de los españoles? ¿De qué forma le cambió su vida? Bueno, la llegada de los españoles acá, no voy a tocar el tema de que ellos llegan primero al Caribe, después están en México y después vienen acá, ¿no? Pero cuando llegan acá, ¿qué es lo que se ha planteado? Yo no voy a entrar a polemizar con los títulos que se le dan, el encuentro, la invasión, porque eso no viene el caso. El hecho se dio y nada más, ¿no? ¿Cuál es el aporte de esta gente? De que empiezan a registrar todo lo que ellos han observado. Son muy descriptivos y una descripción muy veraz, que cuando tú la comparas con la arqueología, dices, o sea, la arqueología en parte está aportando lo que a veces nos oponíamos, imaginábamos, con un texto ya escrito con la realidad. Entonces, vemos que en la costa ecuatoriana los campaces estaban en el norte, después teníamos a los portetes, los niguas, los pachas, los huancavilcas, los chonos, ¿no?, los tumbesinos. Era toda una denominación que cuando tú la montas en la parte geográfica con la arqueología, coinciden perfectamente a muchas provincias actuales. Entonces, lo de los españoles y el aporte que se da, es un aporte valioso porque podemos enlazar arqueología con la parte ya histórica del Ecuador, ¿no?, ajeno a lo que le haya pasado a Atahualpa, en donde se lo describe como un hombre alto, corpulento, esa descripción la dio Benzoni. Entonces, son informaciones que hay que irlas incorporando para no tener ese esquema de que primero lo que hubo aquí éramos atrasados. No es una gran... eso no era así. Falso. ¿No? Es de una falsedad absoluta. De que los españoles que llegaron eran ignorantes también es falso. Ellos venían con sus veedores, con sus escribanos que anotaban todo. Entonces, tenemos una información veraz que ya es tiempo de darla a conocer porque ya tenemos la certeza de que estamos andando en pie firme. Bien, son hechos muy importantes, hechos de la historia. Dígale a esos jóvenes que dicen, por ejemplo, yo porque voy a estudiar historia, eso ya es pasado, vale el presente. ¿Cuál es su mensaje para esos jóvenes que piensen así? Mira, la gente que no conoce su pasado mal puede tener una identidad de saber quién es y hacia dónde va. La historia hay que conocerla porque forma parte de nuestra identidad, forma parte de nuestra cultura. Entonces nosotros no podemos dejar de lado nunca esa parte, ni la geografía tampoco. Ya no se enseña geografía en las escuelas, poquísimo, ¿no? Y tú le dices a alguien, vaya a tal parte, ¿y dónde es eso? Entonces, no podemos quedarnos en un papel de desconocimiento total de la realidad del país. Hemos perdido también ciertas materias que nos daban a nosotros, como es la lógica, la ética, que siguen teniendo vigencia en aquellos que nos formaron así. No estoy hablando de la gente nueva que no tiene idea de eso, o de la gente muy joven, pero yo lo que les digo es conozcan la historia de nuestro país, que es bellísima, que nada es perfecto. Actualmente tenemos muchas imperfecciones en nuestras leyes, en nuestra Constitución. En esa época fue lo mismo, pero sentaron las bases para los que somos nosotros. Correcto. En cuanto a las charlas que da la Casa de la Cultura, ¿cómo ha sido la asistencia del público? Hay una aceptación
Importante. Lo considero importante, partiendo de un hecho de que esta es una primera parte en donde se retoma un tema después de muchísimos años, así, de muchísimos años, basado en investigaciones, no en venir a repetir lo de los libros, sino en nuevas información, nuevos análisis que son valiosísimos, ¿no? Desde ese punto de vista hay que analizar siempre estas charlas. Lo que organizamos ahora fueron por las fiestas patronales de la ciudad y nada más, pero en el mes de agosto las charlas que vamos a dar están ligadas con la verdadera fundación de la ciudad de Guayaquil, que se dio el 15 de agosto de 1534. Bien, esto significa entonces que charlas habrá siempre, agosto y todo el año. Vamos a estar en agosto. Temas diversos. Sí, en agosto con el tema de la verdadera fundación de Guayaquil. En septiembre vamos a hacer un alto, pero en octubre arrancamos, octubre y noviembre, con otras charlas más que están relacionadas justamente con Guayaquil y con la región. Correcto. Volviendo al tema de los hallazgos de las culturas. Cuando hay un hallazgo, ¿cómo se determina aquello? ¿A base de qué? Nosotros analizamos la excavación para después analizar la información. Siempre cogemos unidades o áreas que puedan ir desde los 2 metros por 2, 5 por 5. Hemos excavado unidades que tienen 20 por 20 metros para tener una idea de la amplitud de los hallazgos, ¿no? En función de eso y dependiendo de los estratos vamos analizando y canalizando la información. Todo ese material que encontramos, que pueden ser a veces fragmentos de cerámica, los vamos anotando, los vamos registrando con un registro que es pormenorizado de todo lo que encontramos y con un número asignado para cada hallazgo. Cuando llegamos al laboratorio, entonces ahí empieza el análisis, ahí empieza toda la valoración. Hay material que habrá que limpiarlo, otro material no se lo toca porque puede servir para futuros investigaciones con nuevos métodos como lo hay hoy en día, ¿no? Antiguamente nosotros no teníamos el método de analizar partículas o gránulos de almidón de un producto. Eso a través de microscopios electrónicos. En esa época no habíamos eso. Entonces, ese material siempre queda en reserva para estos nuevos aportes que está dando la ciencia. Muy bien, cuando empiezan los análisis, en esos análisis, ¿quiénes están allí? ¿Médicos? No, generalmente es gente que se dedicó a analizar ciertas semillas del pasado, compararlas con el presente, son etnobotánicos o arqueobotánicos que están ligados a una rama específicamente, ¿no? En el caso de cuando tú encuentras unas osamentas, siempre buscamos la ayuda, aunque lo sabemos porque también nos enseñan antropología física cuando nos forman como arqueólogos, pero siempre se pide la colaboración de algún especialista para que corrobore lo que nosotros estamos trabajando. Muy bien, usted hace un momento dijo que Ecuador no estamos como Perú, ¿verdad? En cuanto a temas de investigaciones, y esto preocupa. ¿Esto significa que nosotros somos últimos? Estamos rezagados, y yo diría bien rezagados, ¿no? En publicaciones, estamos atrasadísimos comparados con lo que hacen ellos. Las universidades auspician y apoyan bastante la información tanto arqueológica como histórica. Nosotros no tenemos aquí eso. Entonces, muchas de las investigaciones a veces son financiadas por nosotros. En el caso de la información bibliográfica o de una historia con arqueología, somos nosotros los que salimos, pero no es que hay una entidad que diga voy a destinar fondos para estas investigaciones a largo plazo, ¿no? Porque siempre hay que investigar el antes, el durante y el después de lo que está pasando, ¿no? Hay que todavía preparar y capacitar a mucha gente. Yo sí insisto en que estamos muy atrasados en relación con el Perú, y yo diría hasta con la misma Colombia, que es donde ellos publican más, ¿no? La salida de ciertas entidades como el Museo Antropológico y Pinacoteca, que era asociada al Banco Central, a la sucursal de Guayaquil, pasa a un ministerio y el ministerio pues carece de muchos fondos. Muy lamentable. Entonces, muy lamentable, viene todo el descalabro. Entonces, el haber sacado estas entidades que yo pienso que deben devolver a esta entidad que por lo menos financieramente mantenía en orden, mantenía cuidada de las cosas, se hacían eventos. Hay que darle un giro definitivamente a la cultura y a la educación de nuestro país. Muy bien, para tener más o menos un análisis o una imaginación, cuando hay un hallazgo, ¿cuánto, hablamos en lo económico, ahí se movilizan los expertos, herramientas, todo eso? Ya. Generalmente el arqueólogo no trabaja solo, porque siempre es un grupo de personas. Exacto, ¿no? Entonces tú tienes que tener un grupo
Cuando eres estudiante, a nosotros nos formaron, entonces nosotros asignábamos y designábamos nuestra unidad, nosotros mismos excavábamos, nosotros limpiábamos, nosotros cargábamos los baldes y las carretillas, nosotros cerníamos la tierra para todo lo que encontrábamos y registrábamos. Pero en un proyecto grande ya no puedes hacer tú todo eso. Entonces necesitas de equipos de personas y definitivamente pues los gastos sí son considerables, no es que son multimillonarios, salvo que tengas un proyecto inmenso, pero sí es necesario de que se elaboren y se mejoren estas condiciones para la investigación, tanto arqueológica como en historia, y sobre todo la de archivos también, que los archivos, aquí tenemos el archivo del Museo Municipal y el Archivo Histórico de Guayas, que son entidades que carecen de presupuestos. Entonces, estamos rezagados, y pienso que si no se toman medidas en el sentido de auspiciar o apoyar a estas entidades con proyectos, ¿no?, seguiremos estancados y lógicamente tenemos que manejarnos en función de lo que hacemos nosotros los particulares. Muy lamentable, ¿verdad? Sí. Bien, arqueólogo, ¿y para usted qué significa cuando hay un hallazgo y fue exitoso, por ejemplo, en todas sus investigaciones? ¿Qué significa para usted, en lo personal, o para el grupo? Bueno, es el aporte que tú le haces a la historia, país, básicamente, y al país, ¿no? Las cosas nuevas que están saliendo, en donde se van asociando. En algún momento hicimos un trabajo en la población de La Libertad, que antiguamente se llamaba Colonchillo, y que era el puerto de Santa Elena, ¿no? Recuerdo que pudimos, a través del uso de un dron, ver una albarrada y toda la secuencia del desfogadero de esta albarrada que iba a terminar justo al mar, ¿no? Eso es un aporte valioso que nadie lo conocía. A través de un plano de La Libertad pudimos ver, señores, aquí el malecón y la primera calle han sido fruto de un relleno, es decir, que pudieron haber trasladado el material de la parte alta y rellenaron la parte baja. Son aportes, ¿no? Correcto. Que no pueden que sean grandiosos, pero son valiosos porque le estás diciendo a las personas, y en este caso a las entidades municipales, señores, aquí hay esto. Hay que poner más atención, hay que poner un poco más cuidado, porque forma parte de la historia de esa población. Muy bien, ¿y hay hallazgos aquí en Guayaquil? ¿Han hecho? Trabajamos hace algunos años en el patio donde está la biblioteca y el museo municipal, porque se encontraron unos entierros ahí. Y cuando empezamos a hacer toda la investigación, lógicamente fueron 4 entierros, y al revisar la información o la investigación bibliográfica nos dimos cuenta que ahí estaba la iglesia de San Agustín. Correcto. Entonces, eso es un aporte que se le está haciendo a la ciudad. Más allá de que en las décadas anteriores hubo un buen aporte también de parte del municipio en tratar de rescatar toda una información bibliográfica sobre Guayaquil y sobre la región. Eso se ha perdido también, ¿no? Entonces, yo sí considero de que hay un poco, o hay mucho por hacer, pero también las autoridades y los funcionarios públicos, que muchas veces desconocen la historia, sea porque son jóvenes o porque son puestos políticamente, se olvidan de esta realidad. Muy bien, algo bastante lamentable, ¿verdad? Lamentable que no haya un poco más de conciencia, si cabe el término. Sí, es ¿verdad? que esa es la verdad. De lo importante, sí, que es la historia, y el reencuentro. Sí. Entonces, nosotros no nos movemos políticamente, nos movemos en función de lo que hay que hacer. ¿Ya? Bien, Entonces, y antes, por ejemplo, una persona, ¿cuántos años vivía? hay un promedio más o menos entre los 55 y 60 años. ¿Ya? Como máximo. Sí, hay un dato que da Girolamo Benzoni cuando estuvo en la zona de Colonche. Dice que vio y observó al cacique Colonchi, que estaba llegando a visitar a Baltacho, que era otro cacique. Dijo que era un hombre aproximadamente de unos 60 años, ¿no? Que era fornido, de un cuerpo sanísimo y con sus adornos de collares y todo eso. Entonces, es un promedio más o menos que se da. El promedio de vida hoy nuestro anda por los 75 años más o menos, ¿no? Correcto. ¿Ya? Gracias a la ciencia médica también, ¿no? Sí, definitivamente, pero yo me inclino que esa gente se alimentaba más sano que nosotros. Correcto. Somos Opinión, punto de encuentro. Vamos a un corte.
Bien, vamos con más. Somos Opinión Punto de Encuentro. Aquí estamos por el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Aquí dialogando con el arqueólogo Javier Vélez Alvarado. Bien, en lo que respecta a las fiestas patronales de Guayaquil, que cumplió 491 años de su fundación. Arqueólogo. Bien. Hay algo que venimos como Academia Nacional de Historia sosteniendo de que ya es tiempo de que a través de los personeros municipales y del señor alcalde o de la señora alcalde, ya se considere la verdadera fundación de la ciudad de Santiago, que nace como Santiago de Quito y el nombre de Quito por la región, hasta que llega acá y se vuelve Santiago de Guayaquil. El mes de julio son solamente celebraciones de las fiestas patronales, y aquí no hay ningún proceso fundacional como se viene repitiendo, y es una muletilla que tiene ya algún tiempo o algunos años, ¿no? Cuando nosotros leemos en las actas de Cabildo de 1634, ¿no?, dice: en la muy noble, antigua y leal ciudad de Santiago de Guayaquil, en 24 días del mes de julio de 1634 años, víspera del aventurado apóstol Santiago, luz y espejo de las Españas. Aquí no están hablando de fundación de Guayaquil en esta acta, ¿no? Entonces hay que poner en consideración todas esas cosas, ¿no? Correcto. Y ese es el acta que tenemos aquí. El nombre de Guayaquil, si bien es cierto, explico de que se llamaba Santiago de Guayaquil, que no es lo mismo que la villa de San Francisco de Quito. Son dos cosas distintas. Vemos que cuando llega acá a este sector, se toma el nombre ya del cacique principal que había en la zona, que es un cacique chono. Guayaquil no es una urbe huancadilca, Guayaquil es una urbe chona de la cultura Milagro Quevedo. Y hay un documento que fue encontrado por doña Dora León Borja y su esposo Adam Sahdi, hallado en el Archivo General de Indias, en el Patronato 145, número 1, ramo 6, en donde concreta las cosas y dice: en nombre de su majestad y hasta tanto se haga el repartimiento general y yo proveo otra cosa, os deposito el cacique Uguay, que es de la nación de los Huancavilimas, y otro que se llama Guayaquile, con sus indios, el cual es en la culata. También se conocía Guayaquil como Santiago de la Culata. Correcto. Es otra denominación que tenemos. Conforme el libro de repartimiento, ¿no? Esto de aquí fue dado en el Cusco el 5 de marzo de 1539. Entonces, ya es tiempo de que nosotros dejemos todas estas supuestas interpretaciones del proceso fundacional, que no hay ningún documento que diga que eso fue un proceso. Y dos, el 25 de julio tampoco hay ningún documento de que se asentó un 25 de julio. Hay que dejar de lado todas esas interpretaciones antojadizas de quienes lo propusieron. ¿Y aquello usted ya tiene listo reunirse con quién? ¿Con la alcaldesa, alcaldes, candidatos? Ya se planteó el año pasado a través de la Academia Nacional de Historia, siendo yo el secretario, se le envió al señor alcalde Aquiles Álvarez este documento, y sé que se lo puso en consideración. Veremos qué es lo que está pasando a partir del 1 de agosto en adelante, porque hay que celebrar la verdad. Se nace una sola vez, se funda una sola vez. Los traslados no son fundaciones, se trasladan buscando el mejor sitio hasta que se encontró donde estamos actualmente, por tener un acceso directo a través de un río con toda una zona del interior, pero también tener una salida al mar de una manera rápida. Muy bien, doctor, estamos llegando, arqueólogo, estamos llegando a la parte final de Opinión Punto de Encuentro, correspondiente a este martes 28 de julio, año 2026. Bien, ¿cuál es su mensaje final? Bueno, esperemos que a través de esta oportunidad que ustedes nos brindan, ¿no?, que se siga apoyando estas difusiones para que nuestra ciudad sepa la verdadera historia que tenemos. A las entidades municipales que consideren la petición que se hizo el año pasado para que se defina de una vez por todas la verdadera fecha de la fundación de la ciudad de Santiago de Quito, que después de Santiago de Guayaquil, que fue el 15 de agosto de 1534. No podemos seguir dándole a la verdadera fecha de fundación historietas o interpretaciones antojadizas. Siempre estaremos a la orden para aportar
y a ti te agradezco por habernos permitido llegar a la mayor parte de la población con estos temas que son apasionados, interesantes y verdaderos. Pues la voz y pensamiento del arqueólogo Javier Vélez Alvarado, aquí en Opinión Punto de Encuentro, quien es miembro de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y además miembro de la Academia Nacional de Historia, ¿verdad? Bueno, un hombre muy intelectual y estudioso de las culturas antiguas aquí en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Este es su informativo Punto de Encuentro, con la conducción del licenciado Nelson Cedeño y la licenciada Lorena Quijano.